Y ahora se viene el momento estrella de la noche. Vamos a tener aquí en el escenario a Marcela Doval, periodista y directora de Forbes Uruguay, que además es alumni también, ha participado de los programas cuando estaba en secundaria y hoy muy gentilmente nos acompaña también para esta entrevista. Y vamos a tener a Luis Zara, ustedes ya lo vieron en todo esto. Él es multiemprendedor, director, guionista, productor, hace de todo. Así que, bueno, vengan nomás, adelante, bienvenidos. Gracias por sumarse. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Luis. Te dejo el micro. ¿Estás ahí? ¿Mismo? Bueno. Bueno, qué lindo. Qué lindo estar de vuelta acá. Sí, no voy a hablar mucho de mí, pero me emociona mucho porque sí, a los 16 participé del programa de empresas juveniles y también del programa Socios por un Día, que me ayudó a definirme, que estaba ahí muy confundida ante si quería ser bioquímica o periodista. Un dilema bastante importante tenía a los 16 años. Y acá estamos. Y bueno, así que hoy tengo el privilegio de conversar con Luis, que bueno, es muy conocido, todos conocen su faceta como productor, realizador, distribuidor de películas. Además tiene negocios gastronómicos, editoriales. Pero ¿qué es lo que vamos a tratar de descifrar? Es un poco de dónde viene este ADN de realizador y de ejecutor. Porque una de las cosas que estaban hablando recién es esta ambición de lograr un impacto exponencial. Y eso requiere trabajar, trabajar y trabajar. Así que por ahí vamos a conversar contigo, Luis. Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Por suerte ya sacaron la foto. Así que nada, quiero agradecer a Nachito que me invitó gentilmente a ser parte de esta cena y ojalá que sea útil y sirva para algo la charla y deje por lo menos algún lindo mensaje. Luis, desde chico sos muy inquieto. O sea, a los 16 años hiciste tu primer plan de negocios que tenía que ver con los edificios del barrio. Las plaquetitas donde estaban los nombres que siempre faltan. No sé ustedes si no el edificio en el que viven no falta. ¿Cómo se te ocurre a vos, a esa edad, a los 16 años, crear un plan de negocios? Creo que el problema era el tiempo ocioso. Yo, en realidad, esa es una anécdota que yo la tomo como divertida porque obviamente fue un negocio que fracasó, lo adelanto de ya. Fue una idea que yo estaba convencido que era genial, porque un día llegué a mi casa y fui a tocar timbre y me di cuenta que la mitad de las plaquetas no tenían nombre. Entonces dije, si en esta manzana hay 20 edificios, faltan 10 por edificio, tengo 200 para hacer, las cobro a 20 pesos y es un montón de plata. Obviamente a los 2 minutos cuando empecé a armar todo el plan de cómo mandarlas a hacer y todo, claramente era un poco complicado en ese momento y fracasó, pero en realidad es una anécdota que a mí me gusta a veces recordar porque lo que tenía era mucha inquietud. Desde muy chiquito era muy inquieto, muy inquieto. Era el típico que tenía algunos problemas de conducta en el colegio, me costaba estar mucho rato sentado prestando atención. Siempre me fue bien, me recibí en tiempo y fecha. No perdí casi ninguna materia, nada, pero me costaba eso. Entonces, creo que la inquietud y el tiempo ocioso y un poco la ambición que obviamente de chico por algún lado se iba asomando, me llevaron a ese tipo de cosas desde chico. O sea, andabas en skate ahí por la Facultad de Ingeniería y se te ocurrían ideas gastronómicas. Después tuviste, sí, negocios de sushi y cafeterías con Chester House, pero tan joven, ¿qué edad tenías? 17 años, ¿qué edad tenías cuando se te ocurría a la Facultad de Ingeniería a ver de hacer un negocio ahí adentro? Bueno, es un poco la misma lógica. Fíjate que estaba andando en skate porque el piso era bien lisito. Entonces cruzábamos con mis amigos y nos escapábamos por los pasillos. Y un día fuimos a la cantina y vimos que estaba bastante desprolija y no quiero ser muy gráfico porque están comiendo, pero era un lugar poco atractivo y se me ocurrió que ahí podía funcionar algo que había visto en el shopping, que era una isla donde vendieran sándwiches y algo. Entonces fui a mi casa, busqué el teléfono en la guía, llamé al rector de la universidad, al decano de la universidad, de la facultad. Le pedí una reunión, el tipo, la secretaria me la dio, y cuando llegué era un niño de 17 años que le quería contar que para mí tenían que poner una cafetería en los pasillos de la facultad.
Y el tipo creo que le di ternura porque se rió un poco y me dijo, bueno, me parece una buena idea, es un servicio que puede funcionar acá, pero vamos a tener que abrir una licitación. Y yo le dije, sí, claro, le digo, me imaginé. Llegué a mi casa, llamé a mi entrenador de rugby, que para mí era el tipo que sabía todo en el mundo, tenía 20 años él, y me explicó lo que era una licitación y claramente ahí tuve que abandonar mi negocio, pero había tenido la reunión, que era lo importante, y ahí fue una de las cosas que me quedaron grabadas, y es, no importa con quién te quieras reunir, con quién tengas que hablar, si tenés realmente ganas de hacer algo, primero haz el intento, busca la forma, obviamente era muy chiquito, no tenía las herramientas, pero claramente era un poco inquieto. Ahora, recién mencionabas el rugby y estuviste involucrado desde muy joven con este deporte que significó tanto para vos, en un club además, Punta Carretas Rugby, que no se caracterizaba, digamos, por ser de los mejores. No, perdían por 100 puntos en cada partido. O sea, tu convivencia con el fracaso, yo te voy a llevar al éxito, no me voy a hablar de todo mal de vos. No, no si te quieren, preocupes. ahora yo les puedo contar todas las que me salieron mal. Al final les cuento una buena y listo. No, pero contame sí. O sea, ¿qué es el fracaso para vos? Ya que, digamos, te pusiste esa mochila de estar al frente de ese club, que no era fácil de cero. Hay equipos con mucha historia. Sí, en realidad a mí me gustaba mucho el deporte y probé con muchos deportes. Probé el fútbol, probé el básquetbol, probé de todo. Y ninguno me enganchaba y un día mis padres iban para afuera y me quedé a dormir en un amigo que al otro día tenía práctica de rugby. Y obviamente lo acompañé y nada, metí 3 tacles y un técnico me dijo, sos espectacularmente bueno tacleando. Y yo necesitaba ese mimo, se ve. Y a la siguiente práctica fui con toda la ropa puesta y dije, acá estoy, el que taclea bien. Y bueno, nada, y en realidad me motivé y empecé a jugar y me gustó tanto que me lo tomé muy en serio. Era un club muy chiquito porque no tenía primera división, hoy es PSG, es un equipo de primera división que años después llegamos a primera división, jugamos las finales en un par de años, o sea que nos fue bastante bien y a mí en el rugby particularmente me fue muy bien, pero la parte deportiva es un poco anecdótica. Yo siempre digo que fue, y acá que se habla mucho de la educación, para mí fue uno de los lugares donde más me eduqué, donde más aprendí, donde más se me inculcaron valores, responsabilidades, objetivos y claramente donde aprendí a perder, pero más que aprendí a perder, aprendí a encontrar la motivación, a ir todo. Yo era el capitán de ese equipo y no éramos muchos. Entonces tenía que, después de perder por 100 puntos un partido, tenía en aquel momento por teléfono, porque no existía WhatsApp, no existía nada, llamar uno por uno del teléfono de mi casa para decirles que el próximo fin de semana nos iba a ir mucho mejor, que no faltaran el martes. Entonces el martes íbamos y cuando llegábamos y éramos 20, decía, bueno, ok, por lo menos tenemos equipo para el fin de semana. Y así fuimos creciendo y fuimos construyendo las categorías juveniles de nuestro club. Hoy es un club que tiene desde los 7 años hasta la primera división y veteranos, todas las categorías. Los hijos, yo tengo 2 nenas, así que no juegan al rugby por ahora, hacen otros deportes, pero los hijos de mis amigos sí lo hacen. Y la verdad que ir y ver a ellos jugando en ese club hoy día paga cualquier esfuerzo que se haya hecho en esa época. Ahora, me decías recién eso de llamar y motivarlos para el siguiente partido después de perder. Ahora, me decían también que los ibas a buscar igual en la casa. Si no había como el quórum, digamos, el equipo que se necesitaba para jugar el partido, vos ahí salías con el auto a buscarlo y levantabas de la cama, vamos. Sí. Hubo una época en la que no era fácil motivarlos, claramente. Y en una época en la que salís y te acostás tarde, al otro día, el sábado o el domingo, ir a un partido de rugby a comerte 100 puntos. Pero creo que todos ellos, te voy a contar algo, una anécdota muy simple. La base de ese equipo eran mis amigos del liceo. Hace 2 semanas nos fuimos a Mendoza, yo tengo 43 años, nos fuimos 13 de esos amigos a Mendoza, 5 días a disfrutar. Y esa amistad que se forjó cuando teníamos 13, 14 años, hace 30 años, en base a eso, al compromiso, al decir, está Luis abajo, tengo que bajar. O sea, te van a quedarme durmiendo, pero está abajo. Entonces, un poco a mí me lo inculcaron eso, me lo inculcó mi técnico, el Pino, que fue un gran padrino en mi vida, que me ayudó mucho en una época muy complicada en mi familia, en mi casa.
que justamente coincide con esa edad. A mí el rugby yo siempre digo que me salvó. En mi caso no me salvó de la droga, del alcohol, como otra gente cuenta a veces que lo salva el deporte. A mí me salvó una situación compleja en mi casa. Tuve una mamá hermosa, divina, buena. No tuve tanta suerte con mi padre. Y las situaciones que se vivían en mi casa eran un poco delicadas. Para mí en aquel momento eran normales, como pasa en cualquier situación de esas. Y yo en el rugby encontré un refugio, encontré amigos, encontré educadores de la vida y le estoy muy agradecido al deporte. Ese refugio es como bastante fácil hacer la comparación con cómo después vos como hacés de Uruguay. Es de un equipo que uno no pensaría que puede mejorar y ganar. Y bueno, de Uruguay a veces tenemos esa idea, ¿viste? Que cuesta derribar esa creencia de que Uruguay sí se puede, que Uruguay puede salir a pelearla contra grandes en el exterior. Y hay como una parte como de mítica o de épica que tenían los rivales contra los que ustedes como jugaban. Que es, a ver, no le voy a preguntar a Luis si vio la película Esparta, pero yo no sé si ustedes vieron la película Esparta, la de los 300 se llama, ¿no? O sea, espartanos. Que bueno, que era esa cosa de ir a morir. Yo quiero que vos acá me develes un misterio, se ponen nerviosos, yo hice mi investigación. Pero ahora vamos a develar esto porque... ¿Cuándo era la parte del éxito? No, hay una parte muy buena, que es que cuando los rivales les generaron respeto, porque incluso tenían esa idea de que ustedes cuando se juntaban ahí yo no sé mucho de rugby, pero cuando se juntan todos ahí antes que empiece el partido, no, ahí abajo de los arcos, hay una frase. Creo que ya sé a dónde vas. Una frase de la película Esparta. No, la frase no la vamos a decir porque me bajaría de la vergüenza, pero... Los alentó todos No, el cuento en realidad tiene que ver con otra cosa que está bueno. Ya sé quién te la dijo, ¿sabes? Eso. Era una época de quiebre en nuestro equipo y ¿qué pasaba? No nos respetaban. Y a mí hay algo que me desespera en la vida y es la falta de respeto. Es algo que desde muy chico, mi abuelo, el papá de mi mamá, que veía lo que pasaba en mi casa, siempre tenía esos mensajes por el costado conmigo. La primera vez que el primer trabajo que tuve me llamó y me dijo, fue de las pocas veces que me llamó, me dijo, me enteré que conseguiste un trabajo, te llamo para felicitarte, el trabajo es el camino. Yo quedé en el teléfono, no sabía qué decirle, le dije, sí, obvio, gracias. Pero ese respeto que él me inculcaba, a mí en cualquier escenario de la vida donde no ocurriera, siempre me va a molestar. Y en el rugby nos pasaba que obviamente nos faltaba mucho respeto, el rugby era un deporte un poco más violento antes, en el que se daban situaciones más bruscas y eso, se permitía más ciertas situaciones físicas y obviamente los más grandotes y más veteranos se hacían un poco los vivos con nosotros. Hoy muchos de esos son amigos míos. Pero en esa época, un día, antes de entrar a un partido contra un equipo que era muy áspero en esa época, en otras palabras, pero lo que le dije a mis compañeros fue, hasta hoy nos faltan el respeto, este es el último día. O sea, si pasa algo adentro de la cancha, va a quedar en los 30 que estamos en la cancha, pero que a nadie le falte el respeto. Y el equipo reaccionó de esa manera, se dio una situación un poco incómoda, pero a partir de ese día, yo te puedo decir que mientras yo jugué en el club y lo que veo hoy día, nunca más nadie le faltó el respeto a ese equipo. Y obviamente es una anécdota que no aplica todo en la vida esa. Lo que aplica en la vida es que no tiene nada que ver que vos seas un poco mejor, un poco peor. No tiene nada que ver, acá hay muchos empresarios, gente que tiene seguramente mucha gente a su cargo. Las escalas de poder o donde uno se ubique en la vida es circunstancial. De hecho, yo a ese equipo al año siguiente le gané los 2 partidos. Y terminó el partido y lo fui a saludar como siempre lo saludaba cuando perdía. Y creo que eso es algo que aplica a cualquier situación de la vida. Yo intento aplicarlas en mi trabajo, trato de ser muy empático yo soy un empresario, he logrado cosas importantes, he logrado una estabilidad que hoy la puedo inclusive hablar y mencionar sin tabúes y sin vergüenza, al contrario, la digo con orgullo, porque siento que de esa manera puedo inspirar a que otros lo busquen, pero trato de ser muy empático con el que está trabajando en mi empresa y tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar la luz y a veces llega a fin de mes y está un poco complicado. Y eso nace de ese respeto que te hablaba al principio.
Hay otro tema bueno, porque de alguna forma todo esto nos va mostrando un poco cómo sos como líder, cómo te fuiste construyendo. Pero hay un tema que es el de la intuición, ¿no? Porque también uno como empresario a veces tiene que confiar en una intuición y quería saber, así como en la cancha de repente tenés que decidir qué es lo que haces, si vas por el try o si pateás al arco, ¿cómo te manejás vos para tomar esas decisiones a nivel empresarial? Claramente la intuición es clave, pero la intuición no es una hada madrina que te está hablando en secreto porque tenés acceso exclusivo a información celestial. O sea, la intuición tiene que ver con un bagaje y una cantidad de información que hay en tu cerebro que te hace tomar decisiones determinadas. Y cuando hablo de esa información que hay en tu cerebro, hablo de la educación, hablo de las habilidades más blandas, las habilidades más duras, de cálculos, de una cantidad de cosas que tenés que pensar. Entonces, la intuición como tal, yo creo que no es que existe, no es que uno ve algo y dice, wow, ahí si planto esto va a funcionar. No, tu cabeza hizo una cantidad de razonamientos para llegar a ese lugar. Me pasa hoy día con las películas que hago. Yo ahora estoy haciendo, por ejemplo, para Netflix Global, la película... Esto no sale porque no lo puedo decir todavía, pero bueno, no importa. La película de René Higuita, que es un jugador de fútbol de los 90 de Colombia, muy particular, con una historia increíble en todo sentido, muy cinematográfica. Y yo el año pasado se filmó toda en Colombia, es para la plataforma, va a tener estreno global a fin de año. Y esa es una película que, por ejemplo, en mi caso, surge el año pasado volviendo de la premier de otra película mía en Los Ángeles, en el aeropuerto de Panamá. No me preguntes por qué habré visto que me hizo pensar en ese tipo. Y yo dije, esto es perfecto para lo que está buscando esta u otras plataformas. Y en ese mismo momento en la escala hice 3 o 4 llamadas hasta que conseguí el teléfono. Hablé con él personalmente en ese momento. Me dijo, mira, la verdad no te conozco. Bueno, hicimos una llamada y a los 4 meses estaba haciendo su película. Entonces ahí no es que fue intuición, es que yo entendía lo que el mercado quería, yo entendía lo que las plataformas estaban buscando para ese mercado y obviamente tenía las habilidades y los conocimientos para llevar adelante el proyecto. Todo eso junto se puede traducir como intuición o como una mezcla de todas esas variables. Claro. Ahora, hiciste 18 películas en 12 años, ¿puede ser? Más o menos. Sí, aproximadamente. O sea, gran éxito, bueno, con todas las plataformas. Pasaste, digamos, del negocio de la distribución al principio, ahora estar también en el negocio de las plataformas de streaming. Sí, el negocio de la distribución era... Mi abuelo había fundado una empresa que distribuía en Uruguay a Warner Bros. Pictures, Sony Pictures, Disney, Fox. Esa empresa después se achicó, quedó solo Warner, mi mamá la manejó. Cuando yo tenía 21 años mi mamá falleció y yo me hice cargo de esa empresa y con mi hermano y trabajé en esa distribuidora muchos años en donde aprendí muchísimo porque respondía directamente y reportaba directamente a Los Ángeles, a la oficina central. Me enseñó mucho de mercado, me enseñó mucho de entender el termómetro. Eso unido a todo lo que yo había mamado desde niño yendo con mi abuelo a ver películas y habiendo tenido una cantidad de experiencias muy lindas, pero que también me fueron educando mucho en el rubro. Cuando un día dije, bueno, a ver, esto es una representación, me la pueden sacar mañana, soy un niño, tengo 20 años, tengo que ir a presentar cosas a Los Ángeles frente a ejecutivos de todo el mundo. Le dije a mi hermano, yo voy a abrir una productora, y me miró y me dijo, ok. Y abrí una productora y a los 2 años estaba haciendo programas de televisión, después comerciales, después una cantidad de cosas, hasta que un día dije, quiero hacer una película sobre donación de órganos, que mi madre había muerto después de un trasplante de corazón, y dije, si esto deja, aunque sea en la conciencia de alguien, un poquito de reflexión, va a valer la pena. Me llevé a una cantidad de emociones y de situaciones hermosas en esa película. 12 horas, 2 minutos se 12 llama, horas, ¿no? 2 minutos, es una película que la hicimos, yo pensé que no le iba a ver nadie, que iba a ser una cosa que le iba a mostrar en algunas situaciones, pero la realidad fue que esa película, digamos que ahí no fue tanto la intuición, sino el amor y
las ganas de hacer algo por una temática. Y yo lo encontré en lo que entendía que podía ser bueno. Esa película se estrenó en El Sodre con 2.000 personas, con autoridades, con empresas que apoyaron. Fue uno de los días más hermosos de mi vida. Salí, cuando la gente empezó a aplaudir, salí de la sala porque me sentí totalmente incómodo. Parezco un poco extrovertido, pero en esas situaciones soy un poco tímido y pudoroso. Y la historia fue que esa película la vio una persona que la tenía que ver, vio el tráiler, nos dijo, la quiero distribuir en HBO, se la quiero presentar a HBO, se la presentó a HBO, la compró HBO para toda Latinoamérica, y el resto es historia. A partir de ahí empecé a hacer películas. Así que eso es un poco. Pero además esa película tuvo mucho impacto social y político, porque después a raíz de eso el Parlamento como retomó un proyecto sobre donación de órganos, Sí, ¿no? de hecho se aprobó la ley que en Uruguay hace que todos los que estemos aquí seamos donantes, a no ser que manifestemos lo contrario. Uruguay era uno de los primeros 15 o 20 países en el mundo en aprobar una ley de ese tipo. Nosotros el día que se votaba la ley fuimos con las cámaras al Senado y le hice saber a todos los senadores que eso iba a salir en una película. Así que no sé si los presionó un poco, no creo. Supongo que estaban todos convencidos de que lo iban a aprobar. Pero se aprobó esa ley. La película después se utilizó como una herramienta de comunicación. Yo recorrí Sudamérica de forma honoraria, presentándola en congresos y en simposios médicos, en una cantidad de lugares que me fueron invitando y dando la oportunidad y ayudando a crear conciencia, ayudando al Instituto Nacional de Donación de Órganos. Y eso fue un faro que me marqué también. Entonces hago películas de guita, pero también el año pasado hice sobre una especie que se salvó en el Perú. O sea que trato de mantener siempre un equilibrio en lo que hago. Ahora, también hay como una característica, si se compara con otras productoras, que es el de la agilidad. Recién decías, bueno, como rápidamente, 18 películas en 12 años es un montón. Y también esa velocidad para una vez que detectás, la idea es llevarla a la acción, ¿no? O sea, convertirlo en... O sea, capaz que otras productoras toman mucho más tiempo para armar todo el proyecto y vos de repente como, no sé, me comentaban el caso de Para Siempre Chape, de Chapecoense, o en otra que es sobre un pueblito de Francia, que rápido vos detectaste la idea y lo llevaste a la Bueno, a la eso acción. tiene que ver con la prueba y error o la prueba y el éxito. Cuando una fórmula te funciona, aprendes a que ciertas estrategias a veces hay que repetirlas o intentarlas. En mi caso yo me di cuenta, yo respeto mucho todas las formas de hacer cine, respeto mucho todas las formas de llevar adelante los proyectos. Hay dos características que se dan en el caso mío, y es que yo no soy solo director, sino que también soy el productor de mis películas, yo las escribo y las vendo. Entonces, eso simplifica mucho porque dentro de una misma cabeza están las 4 caras que se necesitan en este negocio. Y eso me ha ayudado mucho porque puedo ser un ejecutivo que me subo a un avión para ir por el día a Los Ángeles, como lo he hecho varias veces, o a México. Este año fui, creo que, no sé, 10 veces entre Colombia, México y Los Ángeles, y muchas fui por un día o por 2 días, como con ese costado empresarial de decir, yo esta reunión la tengo que tener presencial con este tipo porque necesito que me mire a los ojos, que me entienda lo que le estoy diciendo. A también en el avión estar escribiendo el guión, o pasarme una semana entera filmando en Medellín, como pasé en marzo y varias veces en el año. Eso ayuda mucho, pero también hay un tema que creo que sí aplica a todas las industrias, y es el hacer. Yo hace muchos años me propuse que si hay algo que yo estaba convencido que lo podía hacer, que lo iba a hacer algo bueno, la clave era ponérmelo a hacer y dejarme de hablar de ideas. Detesto la palabra idea, detesto la palabra proyecto, la uso mucho, pero la trato de eliminar rápido y pasar al, esto no es un proyecto, esto es algo que está pasando, y si no, trato de mantenérmelo en silencio. O sea, cuando yo te cuento que estoy haciendo algo es porque lo estoy haciendo. Todo lo demás es un proceso interno mío, y justamente es una forma de exigirme a mí mismo de que, como a mí me gusta mucho contar las cosas, como habrán visto con lo de Guita, es una forma de presionarme el decir, bueno, entonces, si estás convencido que es y vas a vender humo diciendo que es, ponete a hacerlo. Y ahí es cuando trato de ponerlo en marcha de la manera que pueda. Ahora, también ese multitasking que tenés
esos varios sombreros que tenés también te implican que vos puedes estar, no sé, filmando o trabajando con Sebastián Yatra en Colombia y al mismo tiempo desarrollando, no sé, un documental junto con Alemania, que lo está trabajando tu equipo acá y trabajando como en forma remota y con muchas personas y muchas cosas abiertas, muchas ventanitas abiertas, como me imagino el navegador de Chrome con toda la ventana como el mío, que es re prolijo. De alguna forma, ¿cómo fomentás el intraemprendedorismo en tus equipos? Porque me imagino que necesitas también poder tener gente que te acompañe y que tenga, digamos, como toda empresa, un equipo que responda. Obviamente no existe hacer este tipo de proyectos a esta escala solo. Tenés que tener gente muy, muy capacitada, muy motivada. Y una de las cosas que a mí me pasó, yo he tenido equipos muy grandes porque tuve otras empresas durante muchos años, digamos en mis 30, me dediqué a diversificarme. Estaba demasiado obsesionado con tener muchas opciones en la vida, por si me iba mal en una, tener otra. Y también satisfaciendo un poco esa necesidad de querer hacer cosas. Y también, después de un par de años de terapia, entendí que tenían que ver con algunas necesidades no cubiertas en mi infancia o miedos que me hacían sobreexigirme para estar cubierto en todas Como cubrir esas... la estabilidad económica de alguna forma. La estabilidad económica, claramente, pero después de que la cubrí y seguía, no entendía por qué. Entonces ahí fue cuando me empecé a preguntar qué estaba pasando. Y porque no lo estaba disfrutando. O sea, era una máquina de trabajar. Siempre fui muy familiero, muy amiguero. Entonces nunca falté a nada, estaba en todos lados, pero me daba cuenta que no estaba presente. Me daba cuenta de que me empezaba a perder cosas, me daba cuenta de que llegaba la noche y estaba nervioso y que no lograba desconectarme y no lograba disfrutar. Entonces, y quien me ve y de afuera dice, este loco estaba esquiando tal día en tal lado, está haciendo esto en tal otro, disfruta la vida. Y en realidad eso es algo que va por adentro, que no tiene nada que ver con lo que se ve afuera. Y ahí fue cuando traté de empezar a entender un poco de dónde venía todo eso, hacia dónde iba. También me pasó eso que te decía de las empresas y empecé como a enfocarme. Y ahí fue cuando empecé también a darme cuenta de la clave de los equipos y de la clave de poder delegar. Tuve muchos desamores, por decirlo de una manera, en el sentido de que mucha gente en la que invertí mucho tiempo se me iba. Y yo decía, ¿cómo que se van? Y aparte yo siempre cuando sentaba en mi escritorio le decía, no, te deseo lo mejor, ten las puertas abiertas, todo. Y cuando se iban yo me quedaba así, como diciendo, se fue. 5 años enseñándole todo y se va a vender fruta. Entonces fue como que ahí esos golpes me hicieron entender también el rol que jugaba la gente en mis emprendimientos. Entonces yo dije, ok, si yo voy a hacer funcional a sus vidas, ellos van a ser funcionales a mis emprendimientos. Lo que sí voy a hacer es fiel a mi sentimiento. Entonces no hay persona que no haya vuelto a mi oficina y no haya tenido las puertas abiertas. No hay persona que no me haya llamado para pedirme un consejo y no se lo haya dado, hasta en algún caso ayudas de otro tipo. Pero aprendí a desapegarme de eso y eso me volvió mucho más eficiente. Elijo a las mejores personas para trabajar. Yo no necesito amigos en el trabajo. Me hago amigo, tengo que trabajar en eso, pero no necesariamente tengo que buscar amigos, tengo que buscar a las mejores personas. Ahora, la pregunta del millón, te la tengo que hacer. ¿Cómo se llega a Netflix? ¿Cómo se llega? Pues es la que nos preguntamos todos. ¿Cómo llegás? Porque no es tan fácil, no es que me voy a Netflix, no, digo, por más que está esa épica del emprendedor que va y le golpea la puerta y le abre. ¿En serio? No golpeé la puerta y me abrieron, pero a ver, Tremendo. ¿Cómo te lo explico? O sea, en realidad, primero que nada, obviamente, es una consecuencia de muchas cosas. Nuestras primeras películas, la primera se estrenó en HBO, la segunda no se estrenó en ninguna plataforma, fue una muy local. La tercera, que es la de Onchi, que fue una película muy especial, muy linda. Netflix estaba llegando a Latinoamérica y un distribuidor me había comprado la película 2 horas 2 minutos por $1.000. Sí, $1.000. Imagínense lo desconocido que era Netflix en ese momento, que le dije, sí, obvio, $1.000 de arriba. Hoy esas películas valen $1 millón.
Y cuando le vendí esa película, lo importante fue generar el antecedente. Entonces, cuando... voy a contar esta historia porque es honesta y es divertida y es interesante y responde tu pregunta. Había un tipo en Warner que se había ido de vicepresidente de marketing a Netflix y era amigo mío en Facebook. Habíamos tenido unas... Bueno, voy a contar la verdad. Habíamos tenido algunas noches de salida en las convenciones de Warner y habíamos quedado amigos y lo tenía de contacto en Facebook. Y cuando hice la película de Gonchi puse el tráiler en Facebook. Y recibo un mensaje de los de Facebook y me dice, hey, era brasilero, Luisito, ¿cómo estás? Dice, ¿qué es esa película? Y cuando me escribe Vini, le digo, Vini, ¿qué haces? Le digo, ¿tu hermano no corría en autos? Y Gonchi Rodríguez era un corredor de autos muy, para los más jóvenes, muy conocido aquí en Uruguay. Y le digo, ¿tu hermano nos corría en autos? Y dice, claro, me dice, qué espectacular este tráiler. Y me dice, ¿lo presentaste en Netflix? Le digo, sí, lo presenté y me bocharon. ¿Y con quién hablaste? Con fulana. Dice, no, escribíle a fulano. Le escribo, yo me estaba yendo de vacaciones a Estados Unidos ese día y tenía una propuesta de HBO por Gonchi. Y me escribe la persona de Netflix y me dice, acabamos de ver tu película, te pedimos que no cierres contrato con nadie, danos una semana. Ahí Netflix ya era un poquito más grande que en el otro momento, estamos hablando de 2015, 2016. Y me hicieron una propuesta que para mí era absurda. Y dije, obvio que sí. O sea, tuya. Voy a reconocer una cosa. De hecho, le dije, ¿podría llegar a tanto? Dije, me van a mandar al diablo. Y me dijo, sí, pero es nuestra última oferta. Sí, le dije. Mándame igual bien que la tiraste, había que tirarla por las dudas. Tenía un socio en ese momento que era medio obse, que me toreaba mucho. Después decía que había hecho un mal deal, casi lo mato. Pero bueno, la cuestión fue que cerramos ese acuerdo. Y el punto es que, y ahí es no quedarte con hacer esa extra milla de la que se habla siempre. Cuando a mí se me abrió esa puerta, yo tuve un año muy complicado a nivel personal el 2016, con lo que la parte creativa mía estuvo un poquito dejada de lado. Y un día dije, tengo que hacer esto que es lo que amo. Ahí fue que surge esa película de Chapecoense y es una historia increíble también. Pero lo que hago es, llamo a esa persona que me había abierto la puerta y le digo, ¿vos me podés armar una reunión en Netflix con todos los creativos de ficción, series, documentales? Sí, obvio. Nosotros nos fue muy bien con tu película, va a ser un placer recibirte. Perfecto. Pero no tenía proyecto para presentar. Solo se me había ocurrido que tenía que ir. Entonces ahí me obligué a pensar en una película, se me ocurrieron un par. Pero además eso se te ocurrió a raíz del accidente, ¿no? ¿Del avión? Claro, no? Lo que pasa es que ahí se me ocurre la de Chapecoense, pero también me había ido a hacer el Camino del Inca con mis amigos. Y caminando en el Camino del Inca, una de las mañanas vi un paisaje que me voló la cabeza y dije, qué increíble que buscando en internet nunca vi esto. Entonces dije, estaría bueno contarlo esto, mostrarlo. Si lo vengo a filmar. Entonces llegué a Uruguay, conseguí el contacto del ministro de Turismo de Perú y le dije que quería hacer una película sobre Perú. Me dijo, ok. Le dije, ¿me das una reunión? Me dijo que sí. Me fui a los 2 días a Perú y obviamente no tenía proyecto porque se me acaba de ocurrir hacía 2 días. Pero se la conté la película y me dijo, bueno, mandame una propuesta. Entonces ahí el fin de semana escribí, el lunes la mandé y Perú me financió una película que cuando voy al mes a esa reunión que había pedido en Netflix, la presento, ahí me compran esa película, me compran la de Chapecoense y nada, a partir de ahí siguieron pasando muchas cosas. Increíble. Ahora produjiste tu primera ficción, porque digamos, todo esto que estamos hablando es mucho documental y muchas historias como conmovedoras, emotivas y universales, digamos, que de alguna forma también tiene sentido que a Netflix le gusten porque nos conmueve a toda la humanidad. Pero ahora produjiste tu primera ficción, que es Togo. ¿Te imaginás en un rol de dirección de ficción o todavía te sentís cómodo en eso? Definitivamente. ¿Qué pensás con respecto de hecho, la película esta que estoy haciendo ahora tiene 50% ficción, 50% documental. He hecho muchas cosas de ficción. Esa película se dio porque en la pandemia Netflix me abrió una puerta en una reunión. Nosotros estábamos haciendo la temporada 2 de Andes Mágicos
que es una serie muy linda que hicimos para Netflix, que hicimos 2 temporadas. Y en una reunión vi la oportunidad. Yo tenía un guión a punto de terminar, pero Adrián Caetano justo nos había traído un guión que a mí me había gustado. Y le dije, mira, yo lo puedo presentar a Netflix y esto es un fast track, o sea, probablemente salga rápido si les gusta. Y lo mismo, fui a Los Ángeles, lo presenté y nos dieron el ok muy rápido. Esa persona ahora justo está en otra compañía con la que estamos haciendo varios proyectos nuevos, pero sí, me sentí muy a gusto. Fue la primera ficción de Netflix en Uruguay. Netflix hace muy pocos originales en Latinoamérica. Todas esas veces que ustedes ven el Tutum y el Netflix adelante, no es necesariamente que las hayan hecho ellos, son a veces adquisiciones exclusivas, pero que las produjo un Luis o quien sea. En este caso es una producción que manejan el presupuesto, la producción, la parte creativa y todo en conjunto contigo, y eso es lo más parecido a filmar una película en Hollywood estando en Uruguay. Ahora, hace un rato hablábamos de la intuición y vos como que has sido muy bueno en detectar esas historias conmovedoras, pero siempre se habla de que en Netflix mandan mucho los algoritmos. O sea, ¿cómo te manejás con esa dualidad entre la información en el Big Data, digamos, los algoritmos, y eso de ese paladar, digamos, de encontrar historias y confiar en esa intuición? Bueno, obviamente ellos saben más que nadie lo que funciona y lo que no funciona en la plataforma, y esa información no la comparten, más que verbalmente en reuniones en donde se pueden conversar ciertas cosas. Probablemente no te den números, pero sí te van a decir ciertas cosas. El año pasado hicimos una película que se estrenó poco antes del Mundial, se llamó Brasil 2002, Os Bastidores do Penta, que en español se llamaba, ahora no me acuerdo, ahora les voy a decir, pero esa película es una película que me trae un estudio inglés que tenía acceso a un material exclusivo del equipo de Brasil que había ganado la Copa del Mundo en el 2002. Había una camarita que había filmado todo. Entonces me proponen a mí si quiero dirigirla. Yo le digo que sí, pero que quiero producirla. Los ingleses la tratan de vender, pasan meses, no la venden. Y yo le digo, ¿me dejas presentarla a mí en Netflix y en ViX Plus, que es Televisa Univisión de Estados Unidos y México? Me dijeron que sí. Logré la venta, logré el financiamiento y me puse a hacer la película. La elección de esa película tiene que ver no con intuición ni con Big Data, tiene que ver con una lógica muy simple. Se viene el Mundial de Qatar 2022, alguien va a querer ver una película de fútbol en Netflix. No tiene mucha ciencia. Sentido común. Sentido común y tener el acceso a la historia, porque obviamente en esa película está Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, Kaká, Michael Owen, David Beckham y una cantidad de gente que fue parte de la película. Esa película está en Netflix Brasil, lamentablemente no en Uruguay. Está en ViX Plus, que es una plataforma que está presente en Uruguay, pero que su fuerte es Norteamérica. Tenemos que ir cerrando, pero lo último que te voy a preguntar es ¿cuáles son las grandes metas que tenés para este año, los grandes proyectos a los que tenemos que estar atentos de Luis Ara? Bueno, ahora tengo 2 estrenos que se vienen, que son muy importantes para mí, que es esta película que filmamos en Colombia, que es un estreno global de Netflix y va a tener, esperemos, mucha repercusión. Hay otra película que hicimos en México y Estados Unidos, que es sobre un deportista, un atleta extremo, que es una historia increíble. O sea que expectativa tengo eso. También tengo la expectativa de los proyectos nuevos que se están concretando, que estrenaremos el año que viene y que vamos a filmar la segunda mitad del año y primera mitad del año que viene. Tengo ganas de empezar la ficción. Tengo una ficción que escribí, que es una historia un poco autobiográfica sobre una temática muy compleja, que es el tema de la violencia doméstica y el alcoholismo dentro de un hogar. Y es una ficción, es una historia con un niño de protagonista. Es una película que me conmueve mucho y tengo muy claro que la quiero hacer. Y después quiero ganar el Oscar. No creo que este año, pero... Está muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no lo digo acá, ¿dónde lo voy a decir, no? Sí, claro, más vale. Esa parte córtenla de la edición. No, pero sí, obviamente que sería un sueño que alguna cosa de las que yo haga algún día sean el campeonato del mundo para nosotros. Así que sí me gustaría. Bueno, muchas gracias, Luis, por este rato conversando con nosotros. Gracias a vos.